¿Listo? Entonces, estamos viendo el tema de administración de archivos y directorios en Microsoft Windows. Ya vimos el tema de del uso de los caracteres comodines, el manejo de las rutas relativas y absolutas y el manejo del comando cd como opción para moverme dentro de las carpetas o los directorios del sistema operativo. Ahora vamos a ver un comando que es el comando mkdir. Este comando, que es el que están viendo ahora mismo en sus pantallas, es el comando que me permite a mí crear un directorio nuevo, crear una carpeta. Lo que en la interfaz gráfica se hace con clic derecho, crear carpeta, y yo le puedo poner un nombre, pues ahí yo voy a poder escribir el nombre de la o las carpetas. Porque si se dan cuenta en la explicación, aquí dice mkdir espacio dir 1, o sea, directorio 1, espacio, directorio 2, espacio, directorio 3 y así sucesivamente hasta el último directorio. O sea que yo puedo crear varios directorios al mismo tiempo. ¿Cómo los creo? Separando los nombres por espacios. ¿Listo? Y tengamos claro algo. Se sigue el mismo principio del manejo de rutas, ¿verdad? Relativas y absolutas para la creación de los directorios. Quiere decir que si yo pongo una ruta, específica que exista en el sistema, obviamente, el sistema permitirá crear una carpeta y creará la carpeta dentro de la ruta que yo le haya indicado. Adicional a esto, tengamos claro que si me llego a equivocar en algunas rutas, el sistema operativo creará la ruta completa y él asumirá que el nombre del archivo, el nombre de esa carpeta que escribí mal es una carpeta nueva y la creará como carpeta nueva. Así que debo tener mucho cuidado en el momento de crear un archivo. Vamos a pasarnos a la consola. Miren, el alias del comando mkdir es el comando md. ¿Listo? Aquí le digo, por ejemplo, md o mkdir, que es lo mismo, a /b/c. En este ejemplo se crea un directorio llamado A. Pero ojo, ¿dónde se crea? Pues como la ruta es absoluta, como la ruta es relativa y no absoluta, se crea a partir del lugar donde nos encontremos en el sistema operativo, o sea, del directorio actual. Si yo le hubiera puesto c /user, entonces ahí sí se crea en la ruta esa particular. Entonces se crea el directorio A, después dentro de A creamos otro directorio llamado B y dentro de B se crea otro directorio llamado C. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a pasarnos a la consola. Muy bien. Ahí tienen la consola del sistema operativo. ¿Listo? Voy a salirme de aquí. Voy a ubicarme en otra carpeta distinta para que notemos algo muy particular. Le voy a decir cd . Enter. Y me acabo de salir al directorio users. ¿Listo? Entonces le voy a decir mkdir espacio carpeta, por ejemplo. Y el sistema me indica acceso denegado. ¿Por qué? Porque yo, como usuario del sistema operativo, no tengo permiso de crear carpetas nuevas fuera de mi carpeta personal. ¿Listo? Si hubiera entrado como administrador, sí hubiera podido hacerlo. Pero como no estoy como administrador en estos momentos en el sistema operativo, en la consola, no me va a permitir crear carpetas fuera de mi carpeta personal. Y lo mismo va a pasar en algunos puntos en la interfaz gráfica. A menos que abras la interfaz gráfica como usuario administrador, no te va a dejar cambiar los... no te va a dejar crear carpetas, ni siquiera cambiar los nombres a las carpetas que no sean las tuyas. Teniendo claro esto, señores, cuando vayan a crear carpetas en una ruta que no sea la de ustedes, que no sea la que ustedes tienen permiso, el sistema les pedirá el usuario administrador. ¿Oyeron? Pero en la interfaz gráfica. Acá no. Entonces volvemos a entrar a José,
que es el espacio donde yo sí tengo potestad, ¿no? mkdir carpeta. Listo. Ahí no me mostró ningún mensaje de error. Miren que no me dice absolutamente nada. Solamente me volvió a poner el prompt como ya estaba. ¿Esto qué indica, señores? Que la carpeta fue creada sin problemas. O sea que ahí tiene que estar. Si yo le llego a dar un dir, por ejemplo, C, asterisco, véanla, ahí está, carpeta, ahí está, la que yo creé. ¿Sí ven? Entonces, debemos tener muy claro que la carpeta, en este caso, se creará en la ruta actual porque está escrita de forma relativa. Ahora, si yo dijera mkdir punto, ¿cierto? Backslash, y ahí voy a tratar de crear carpeta, intentando crearla en el directorio anterior a José, en el directorio padre de José, que si nos dimos cuenta arriba no tenemos permiso. Sigue saliendo el mismo permiso. Pero lo que quería que vieran es que yo puedo crear carpetas usando rutas completas. Ahí estoy usando una ruta relativa a través del directorio punto. ¿Listo? Otro detallito que hay que tener en cuenta. mkdir carpeta y me dice que ya existe el subdirectorio o el archivo carpeta. ¿Sí? ¿Por qué? Pues ya lo creé con anterioridad. Quiere decir que no podré crear una carpeta o un directorio si ya este existe. ¿Listo? Veamos qué pasó en la interfaz gráfica de mi carpeta C users Jose. Muy bien, estamos en el disco C. Vamos a pasarnos a la carpeta users, que es usuarios. Y de ahí nos metemos en la carpeta Jose. Bueno, ahí la cambio de nuevo. Ahora aquí en iconos medianos. Listo, muy bien. Y veamos que aquí está el directorio que creé desde la consola, carpeta. ¿Sí ven? Entonces ahí está creado. O sea que lo que yo haga aquí en la consola pues se reflejará como siempre, como ya ustedes saben, en la interfaz gráfica. Entonces, algo que necesito que entiendan ahora mismo es el concepto de estructura de árbol. Esto que aparece acá, esta estructura que ven ustedes aquí, por ejemplo, en el disco C, donde llegamos a observar ese triangulito que está apuntando hacia abajo en el caso del disco C Windows y acá que está apuntando hacia el lado derecho, en este caso que es las diferentes carpetas, se conoce como una estructura de árbol. ¿Oyeron? Esto está indicando que esta carpeta AMD está dentro del disco C, que archivos de programa está dentro del disco C y así sucesivamente. Si me ubico por aquí, por ejemplo, en Barranquilla, voy a ver que Barranquilla sale del disco C y que dentro de Barranquilla hay una carpeta llamada estadios, una carpeta hoteles, una carpeta parques, restaurantes y universidades. Y que dentro de estadios hay una carpeta de Carrentería, Metropolitano y Romelio. En hoteles está Barranquilla Plaza, Blue Garden, ¿sí? Pero entonces noten la estructura cómo está, ¿sí? Este está más hacia adentro, indicando que este contenido está incluido dentro de Barranquilla y que este está incluido dentro de estadios. Hoteles y estadios están al mismo nivel, ¿sí se dan cuenta? Están en el mismo espacio, en la misma columna, tienen el mismo desplazamiento. Barranquilla Plaza está más hacia adentro, indicando que está dentro de hoteles, no dentro de estadios, porque aparece ubicada debajo de la zona de hoteles. Parques, miren, fundadores, Los Andes, Washington, restaurantes, tenemos estos, universidades, y miren que universidades tenemos más todavía porque aparece otra vez aquí el triangulito para privada y pública, y aquí desplegamos las universidades. Entonces, a esto se le conoce, señores, como una estructura de árbol, ¿oyeron? Porque comienza ramificándose desde un raíz. Si lo vemos desde la ventana del lado derecho, vamos a ponerlo aquí en iconos medianos, vemos las carpetas principales de Barranquilla, que son estadios, hoteles, parques, restaurantes
y universidades. ¿Por qué? Son las que están directamente saliendo de Barranquilla. Son aquellas que su directorio padre es Barranquilla. Si entramos aquí a estadios, vamos a ver que aquí ahora vemos los 3 estadios, Edgar Rentería, Metropolitano y Romelio. Y acá en la estructura de árbol se observa que están dentro de estadios. Barranquilla Plaza, Blue Garden, estos no aparecen dentro de la carpeta y por eso no se ven aquí. Para yo verlos, obviamente debo ubicarme en la carpeta hoteles. Y así sucesivamente. En universidades pues veo privadas y públicas. Si hago doble clic, por ejemplo, aquí entro a privada, es lo mismo que si yo hiciera clic acá, pues ahí están las otras carpetas, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a crear carpetas desde la consola, yo debo tener en mi cabeza claro este tipo de estructuras. ¿Ven? ¿Cómo van a ser? Entonces, normalmente para el ejercicio que les voy a dejar, yo les voy a poner una estructura así como esta. Y ustedes deberán crearla desde la consola, ¿sí? Para que les quede la interfaz gráfica pues de esta forma. Y ahora vamos a ver cómo haremos eso. Entonces, con el comando mkdir, yo puedo ir creando una estructura completa dentro del sistema. ¿Ya ven? Entonces, vamos a entrar primero. Perdón. Vamos a entrar primero a ver la ayuda del comando. ¿Listo? Que es este que está aquí. Ustedes saben que con la interrogación pueden ver la ayuda del comando. Entonces, mkdir crea un directorio. Dice, si las extensiones de comando están habilitadas, mkdir cambia así. Mkdir crea cualquier directorio intermedio de la ruta de acceso siempre que sea necesario. Por ejemplo, /a, no, si el /a no existe, mkdir, si esta carpeta no existe, yo le dije es las A, es las B, es las C, es las D, sería lo mismo que decir, créame la carpeta A, entra a la carpeta A, crea la carpeta B, entra a la carpeta B, crea la carpeta C, entra a la carpeta C, crea la carpeta D. ¿Listo? Entonces, quiere decir que por defecto, si él llega a ver una carpeta intermedia que no exista en la ruta completa, si le pusimos una ruta completa, si él llega a ver una carpeta que no existe, la crea. Así que si me equivoqué al escribir el nombre aquí, puse, en vez de poner Windows, puse Windows con una sola S, perdón, sin la S, él va a crear la carpeta Windows y no va a crear lo que yo quería dentro de la carpeta real del sistema operativo. Muy bien. Entonces, esa es la forma de trabajar con el comando mkdir. Entonces, voy a decirle, por ejemplo, voy a crear aquí una carpeta de ejercicios, mkdir, ejercicio, listo, para que no haya nada ahí adentro. Después de crear una carpeta, yo puedo entrar a ella. Recuérdense que el comando para ingresar o para cambiarme de carpeta es el comando chdir o cd. Listo. Ahora el prompt cambió indicándome que acabo de cambiarme a esa carpeta. Muy bien. Si le hago un dir aquí, pues no hay nada. Obviamente, no hay nada que buscar ahí. No hay nada que mostrar en este caso. Porque no se han creado carpetas en ese directorio. Entonces, voy a hacer, por ejemplo, aquí mk, o bueno, voy a decirle ya md, que es la forma corta de escribir el comando. ¿Sí? Vamos a limpiar aquí la pantalla un momento. md espacio y voy a decirle carpeta 1 backslash carpeta 2 backslash carpeta 3 espacio carpeta 4. ¿Listo? Vamos a ponerle aquí un backslash carpeta 5. Entonces, antes de darle enter, analicemos lo que va a suceder aquí. Este comando crea directorios, crea carpetas, ¿verdad? Vamos a ver aquí una carpeta 1. Se va a crear dentro de carpeta 1 una carpeta 2. Lo sé porque aquí está la separación de los nombres y está la ruta escribiéndose.
Y dentro de carpeta 2 va a crear una carpeta 3. Después no hay otro backslash, hay un espacio. Lo que me indica que lo que viene después del espacio es otra ruta que deberá empezar igual a como empezó esta. Esta empezó desde el directorio actual, esta también. Si yo hubiera puesto C2 puntos, bueno, entonces empieza desde la unidad. O sea, cada ruta se manejará de manera independiente, no importando lo que escribiste en la ruta anterior. Eso deben tenerlo claro. O sea que el hecho de que aquí, Profe, dígame, yo pensé que iba a ser que carpeta 3 y carpeta 4 iban dentro las dos de carpeta 2. no específicamente por eso lo hice así. Se van a dar cuenta que carpeta 1 y carpeta 4 van a quedar juntas. ¿Saben? O sea, porque esta carpeta que está aquí no va a estar, digamos que al ponerle yo este espacio, ya le dije, bueno, ya esta estructura terminó. Crea una nueva ruta, profe. ¿Cómo? Crea una nueva ruta. Sí, pero basado en lo que yo les coloco aquí. ¿Qué quiero decirles con esto, señores? Que cada espacio es independiente del anterior. ¿Listo? No tiene nada que ver con lo que estaba antes. Lo que entiendo es que la carpeta 4 va a estar dentro de la carpeta ejercicio donde está la carpeta 1. Exactamente. Así es como va a quedar. Miren, vamos a darle enter. Listo. ¿Cómo sé que las carpetas las creó? Porque no me mostró ningún error. Si me hubiera dicho algún error de algún tipo, ahí sí yo digo, ah, no, pero es que no la pudo crear. Miren, ahí hay errores. Me salió, ya existe error mientras se procesaba, ya existe. O sea, indicándome que no lo pudo hacer. ¿Ya? Pero en la de arriba sí lo pudo hacer sin problemas. Entonces, para yo poder ver si se crearon o no, digamos que tengo mis dudas. Ahora, antes de mostrarles, lo que sí no va a validar el sistema es que usted se haya equivocado. Por ejemplo, si en vez de carpeta 4 lo que iba ahí era carpeta 1, eso sí no lo sabe el sistema operativo, ¿vieron? Eso fue un error suyo. Entonces, vamos a decirle aquí dir y vemos que están carpeta 1 y carpeta 4. ¿Saben? Entonces, en ese caso, nos damos cuenta que creó carpeta 1 y carpeta 4 ubicándose desde el punto inicial que se le dijo, que como está escrita directamente, es la misma carpeta, la carpeta actual. ¿Listo? Si aquí le hubiera puesto punto, punto, por ejemplo, slash, obviamente separándolo por el espacio, la hubiera creado fuera de ejercicio en la carpeta José. ¿Saben? Entonces, vamos a revisar, por ejemplo, la carpeta 1. Vamos a decirle cd carpeta 1. Le decimos dir y ahí está carpeta 2. Pero ¿dónde está carpeta 3? Pues dentro de carpeta 2. Entonces hay que entrar cd carpeta 2. Dir. Ahí está carpeta 3. ¿Sí ven? Me devuelvo cd punto punto, otro punto punto para devolverme dos carpetas. Me voy a devolver dos espacios. 1, 2 hasta ejercicio. ¿Listo? Y ahora le voy a decir cd carpeta 4 y dir. Y ahí dentro está carpeta 5. Veamos qué pasó en la interfaz gráfica. Vamos a ubicarnos en la carpeta del usuario, José. Vamos a buscar la carpeta, llamamos fue ejercicios. Aquí está ejercicio. Si ven, la carpeta está aquí. Ahí en ejercicio está carpeta 1 y carpeta 4. ¿Listo? Si la buscamos por acá, aquí usuarios, José, ejercicio. Ahí está carpeta 1 y carpeta 4. Dentro de carpeta 1 está carpeta 2 y dentro de carpeta 2 está carpeta 3. Y dentro de carpeta 4 está carpeta 5. ¿Sí? Entonces, esto, como les digo, esta es la estructura que ustedes deben tener en su cabeza. Definida o puesta en un papel, ¿verdad?
para la creación de dicha carpeta. Entonces, puedo crear ahí todas las carpetas que yo quiera. mkdir, carpeta 1, slash, carpeta 6. En este caso, carpeta 6 se va a crear dentro de carpeta 1. Ahora, carpeta 1 ya está creada, así que él no la va a crear nuevamente. Vamos a ver si esto me genera algún error. No me generó ningún error. ¿Qué quiere decir? Señores, carpeta 6 se creó dentro de carpeta 1. Y carpeta 1 simplemente no se creó porque ya existía. ¿Ya ven? La carpeta que por lo general no debe existir nunca, siempre será la última que yo escriba, ¿sí? En la ruta, no en esta de aquí. Al final del nombre sin espacios. Si yo le digo aquí mkdir 7, perdón, carpeta 7, pues carpeta 7 se crea en la carpeta actual. dir carpeta 1, carpeta 4 y carpeta 7. Si yo le digo dir carpeta 1, me muestra carpeta 2 y carpeta 6. ¿Ya ven? Entonces yo debo tener muy clara la estructura de carpetas que necesito crear dentro de mi sistema. ¿Listo? Eso es algo que deben tener muy claro siempre. Hacer un ejercicio aquí, déjenme buscar la carpeta que tenía preparada aquí para esto, y a compartirles las dos carpetas al tiempo. Bueno, si alcanzan a ver aquí las carpetas. Miren. Tenemos una carpeta a la que vamos a llamar práctica. ¿Listo? Estoy mostrándoles el ejercicio que vamos a hacer. Vamos a ir, lo voy a hacer despacio y lo voy a hacer paso por paso. ¿Oyeron? Para que, digamos que todos ustedes lo vayan haciendo también y vayamos practicando este ejercicio. Después vamos a hacer uno más complejo todavía. ¿Ya? Uno más extenso. Así, el de Barranquilla que les mostré ahorita, lo vamos a hacer ahorita. ¿Verdad? Entonces vamos a ir, voy a ir viendo, compartiendo las dos pantallas para que vayamos viendo la creación de un lado y la creación del otro. Yo estas carpetas las tengo creadas en una ruta, pero yo las voy a trabajar en otra para que no me genere conflicto. Espero que tengan eso claro, ¿vieron? ¿Cómo así conflicto? Sencillo, que no me vaya a estar mostrando la carpeta que no es, digámoslo así, no me vaya a generar conflicto de que yo estoy creando una carpeta que ya existe. Entonces, esta está creada en una ruta, yo la voy a crear en otra diferente. ¿Oyeron? Ustedes pues vayan creándola a medida que yo la voy creando como parte de la práctica. Muy bien, ahí están viendo, señores, la carpeta como se ve acá en la estructura, ¿cierto? Y cómo la vamos a crear acá en la ventana del sistema operativo. Entonces, voy a decirle aquí CLS para limpiar la pantalla. Entonces, vamos a buscar, ustedes me imagino que están en su ruta ahora mismo en esta, ¿no? O sea, pueden trabajarlo a partir de ahí. ¿Sí? O sea, no se van a cambiar de esa ruta, por favor. Entonces, yo voy a crearle el nombre práctica 2, por ejemplo. ¿Ya ven? Entonces le voy a decir aquí mkdir espacio práctica 2. Ustedes también escriban allá mkdir espacio práctica. Y le damos enter. Miren incluso que en la interfaz gráfica ya me apareció aquí práctica 2. Ahí está, vean, ¿sí la ven? Entonces, ya creé la carpeta principal. Voy a entrar a ella ahora y para eso uso el comando chdir práctica 2. ¿Listo? Ahí sí no voy a ver nada en la interfaz gráfica porque la interfaz va por un lado y la consola va por otro a nivel de movimientos. Pero sí se creó.
Lo que sí pueden ver es que a medida que yo vaya creando las carpetas internas, le va a aparecer el triangulito ahí a la carpeta práctica 2. Pero listo, eso ya es relevante, digamos que para entender lo que está pasando a nivel gráfico. Muy bien, entonces analicemos la estructura que tenemos aquí al lado. Tenemos la carpeta ABC, ¿cierto? Que es esta carpeta que está aquí de primero, que sale de práctica. Pero notemos también que la carpeta DEF también sale de práctica. ¿Listo? Entonces tengo dos opciones. Creo una y la hago dos al tiempo, o creo una primero y luego creo la otra. Entonces, ya eso depende de cómo quiera yo trabajar o cómo lo entienda yo mejor. ¿Oyeron? Y vean que ABC, perdón, 1, 2, 3 está dentro de ABC, igual que 4, 5, 6. Y 4, 5, 6 y 1, 2, 3 están al mismo nivel. O sea que las dos carpetas están dentro de ABC y están, digamos que hay a la misma altura, al mismo nivel de carpetas. Y el 7, 8, 9 que está dentro de DEF. Entonces, lo que vamos a hacer primero es crear la carpeta ABC, solo esa. Entonces le podemos decir MD espacio ABC. Vamos a ponerlo así en mayúscula yo, porque quiero. Acuérdense que Windows no diferencia mayúsculas de minúsculas. ¿Listo? Entonces, ya creé la carpeta ABC. Ahora puedo crear la otra, DEF. MD espacio DEF. Listo. Ya creé las dos carpetas. Ahora, ¿podría crear las dos juntas? Sí, claro que sí. ¿Podría crear 1, 2, 3 enseguida también dentro de ABC? También podía, pero quiero hacerlo carpeta por carpeta. Ya creamos ABC y DEF. Ahora vamos a ingresar dentro de ABC para crear las carpetas 1, 2, 3 y 4, 5, 6. Recuerden que el comando para ingresar a una carpeta es el comando CD. MD crea la carpeta. CD ingresa a ella. O me sale también. Acuérdense que con punto punto me salgo. Entonces, CD espacio ABC. Miren que no va a importar que la ponga en minúscula. Él va a ingresar de todas formas. Listo. Entonces, aquí mismo voy a crear la carpeta 1, 2, 3 y 4, 5, 6. La voy a crear ahora sí las dos enseguida. Entonces voy a decirle MD espacio 1, 2, 3 espacio 4, 5, 6. ¿Listo? En este caso va a crear dos carpetas, 1, 2, 3 y 4, 5, 6 dentro de la carpeta actual, que es ABC. ¿Listo? Enter. No me mostró ningún error, así que lo hizo. Ahora, que yo me haya equivocado en el nombre, ya eso es irrelevante. ¿Oyeron? Ya eso él no lo va a saber, él no corrige ese tipo de errores. Muy bien. Y ahora, miren lo que voy a hacer desde aquí para que vean diferentes formas en el mismo ejercicio. Voy a crear la carpeta 789, esta de aquí, que está dentro de DEF. Pero fíjense que yo estoy en ABC, estoy acá adentro. Entonces deberé salirme de ABC, entrar a DEF y ahí crear la carpeta. Entonces lo voy a hacer desde aquí directamente. MD espacio. Y como dice aquí, debo salirme hacia práctica 2. Y para salirme debo llamar a mi directorio padre. Punto, punto. ¿Sí? El separador con el backslash. Y dentro de aquí está DEF. Yo ya la tengo clara en mi cabeza. Yo sé que DEF está dentro de práctica. Ahora, si no me recuerdo, le doy tabulador, por ejemplo. Y si él me completa es porque está bien. Si no me completa, hey, me equivoqué en algo. Ya, reviso carácter por carácter hasta que encuentre el error. Y vuelvo a colocar aquí entonces la carpeta 789. Entonces, ¿qué va a hacer él en este caso? Se va a salir a la carpeta práctica 2. Después va a entrar a la carpeta DEF que ya existe. Como ya existe, no la va a crear. Y después va a entrar a 78. Y después va a crear 789.
Obviamente, si 789 no existe, la crea. Si ya existe una carpeta con ese nombre, no la va a poder crear porque digamos que ya existe. Y como no hay más nada, él asume que la carpeta a crear es esta. Si me equivoco en esta de acá también, porque le puse la letra que no era, entonces él va a pensar que es una carpeta nueva también. ¿Ya? Le vamos a dar aquí Enter. Esto no me generó ningún error. Muy bien. Práctica 2. Ahí está ABC y DEF. Despliego ABC. Ahí está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en DEF ahí está 7, 8, 9. Ahora, si a usted en su caso no está así como está aquí, es porque algo hizo distinto de lo que yo hice acá. ¿Saben? Bueno. Desde punto a punto, estoy ahí en práctica. Para él, ese va a ser el raíz de su sistema. Pero voy a decir tree, que es tree significa árbol. Entonces, miren cómo quedó ahí. Entonces, si tengo forma de buscarlo, de verlo en la consola. Ahí está el punto, que es la carpeta actual. Listo. Práctica, que está en el disco C. Listo, pero aquí él le está diciendo que es la carpeta actual. Y de ahí sale ABC. De ABC sale 1, 2, 3, 4, 5, 6. De DF sale 7, 8, 9. ¿Están viendo? Entonces, así es como tienen que aparecerles cuando ejecuten también el comando tree desde la carpeta práctica. Miren que aquí lo importante es saber la ruta. Saber moverme por el sistema. Bueno, esta es la estructura que quiero crear, ¿verdad? Dentro de una carpeta a la que llamamos Barranquilla. Entonces, lo que vemos ahí es la carpeta Estadios. Dentro de Estadios está el Carrentería, está Metropolitano, está Romelio. Dentro de Estadios está Hoteles. Dentro de Hoteles está Barranquilla Plaza, Blue Garden. Entonces, ahí está la estructura de lo que quiero crear. ¿Listo? Entonces, quiero replicar esa estructura en una carpeta ahí dentro del sistema operativo. Entonces, vamos a ir haciéndolo, ¿verdad? Vamos a abrir otra consola para ir poniendo e ir creándola ahí al lado de esa. Muy bien. A diferencia del ejercicio anterior, este lo vamos a hacer carpeta por carpeta. ¿Listo? Entonces, vamos a crearlos desde esta estructura. Entonces, ustedes necesito que estén en su carpeta principal. Entonces, ubíquense en su carpeta principal. Y como en el ejercicio anterior, vamos a ir haciéndolo parte por parte. ¿Oyeron? Muy bien. Lo primero que vamos a hacer aquí es crear la carpeta principal de la ruta. En este caso es la carpeta Barranquilla, la que va aquí en el punto. ¿Listo? Entonces, para crear la carpeta escribimos md espacio Barranquilla. ¿Sí? Y le damos Enter. Recuerden, si no les dice nada fue porque creó la carpeta. Muy bien, ya creamos Barranquilla, que es la raíz principal de toda esta estructura. Ahora vamos a ingresar a Barranquilla para poder crear las otras carpetas. Entonces, para ingresar es el comando cd. cd Barranquilla. Con la tabuladora me autocompleta y listo, ingreso sin ningún problema. Me doy cuenta que sí lo logró porque el prompt me incluye ahora la palabra Barranquilla. No la tengo que incluir yo. Muy bien. Ahora voy a crear la carpeta Estadios, que está directamente saliendo de la estructura raíz. Entonces, md espacio Estadios. Enter. ¿Listo? Ahora, puedo crear enseguida hoteles. md hoteles, que
si veo aquí, sale directamente de el disco, sale ahí igual del momento inicial aquí, de donde sale estadios, también sale hoteles. Lo mismo pasa con parques, lo mismo pasa con restaurantes y lo mismo pasa con universidades. Entonces vamos a crear, ya creamos hoteles, creemos parques, MD parques. ¿Listo? Después creamos MD restaurantes. Después creamos MD universidades. ¿Listo? Y con eso creamos las 5 carpetas que salen directamente de Barranquilla. Entonces, aquí lo importante, señores, es entender la estructura. Si entiendo la estructura bien, puedo crearlo sin ningún problema. Listo. Si se equivocaron en algún nombre, señores, bueno, ya quedó así. Después, en la próxima clase, vemos cómo eliminar. Ahora, señores, vamos a crear dentro de estadios lo que es Edgar Rentería, Metropolitano y Romelio. Y para eso deberé ingresar a la carpeta estadios. Entonces, escribo cd espacio estadios y le doy enter. ¿Listo? Y ahí creo la carpeta estadios. Bueno, no voy a tener mucho espacio, voy a correr aquí esto un poco más para acá. Muy bien, estando ya en estadios, creo la carpeta Edgar Rentería. ¿Cómo? MD, que es para crear carpetas, espacio, Edgar Rentería. Enter. Muy bien, creamos MD Metropolitano y MD Romelio, que son las 3 carpetas que salen directamente de estadios según el diagrama. Ahora vamos a crear lo que va dentro de hoteles. Entonces, en ese caso, como estoy en estadios, debo salirme de estadios y pasarme a hoteles. Entonces, para salirme, yo le digo cd ... y me devuelvo a Barranquilla. Y ahora cd y listo, ya ingresé a hoteles. ¿Ya ven? Entonces, cd ... me salgo de la carpeta donde estoy, cd hoteles, me paso a hoteles. ¿Ya? Y ya estando en hoteles, pues creo las diferentes carpetas. MD, ese se llama Barranquilla Plaza. Puede que ahí hay mucha letra que escribir, es probable que se equivoquen. No importa, la idea es que entiendan el concepto de la creación. MD Blue Garden. MD espacio Prado. MD espacio Sonesta. Son nombres de hoteles aquí en Barranquilla. ¿Ya ven? Entonces, en este caso, señores, tenemos las 4 carpetas, todas que si vemos en el diagrama, pues salen de la misma línea. Eso es lo que tú tienes que mirar, la línea de donde salen. ¿Sí? La línea vertical. Ahora vamos a pasar a la carpeta parques. Entonces me debo salir de hoteles. cd espacio ... Enter. Ya me salí de hoteles. Me paso a parques. cd espacio parques. Con la tabulación me autocompleta, así que voy más rápido. Listo, ya el prompt me está indicando que estoy en la carpeta parques. Dentro de parques voy a crear fundadores. MD fundadores. Así es como tienen que ir. Miren, si dicen voy a crear, ya saben que ahí va MD. Si dicen me tengo que salir, es el comando CD. O tengo que entrar, es el comando CD. Entonces, díganlo así, en su mente, vayan diciéndolo así. Vayan diciendo los pasos. ¿Sí? Un problema grande se disgrega en un montón de problemas pequeños y se van solucionando problema por problema. Así es como tienen que hacer incluso para construir sus algoritmos. ¿Oyeron?
Muy bien, ya creamos fundadores. Ahora creamos MD Los Andes. Miren que ninguno tiene espacio. Ojo con eso. No, no es que no pueda. Es que si quiero ponerlo con espacio en la mitad, debo encerrar el nombre entre comillas. Pero no quiero hacer eso ahora mismo. MD Washington. Y listo. Ya creé los 3 parques que están en el diagrama. Ahora debo salirme, ¿verdad?, de parques y entrar a restaurantes. Entonces, cd espacio punto punto y ahora entro a restaurantes. cd espacio restaurantes. ¿Listo? Vamos a verificar si le doy tab y me autocompleta. Listo. Ya entré a restaurantes porque el prompt así me lo indica. Ahora creo Arana. MD Arana. Dije ahora creo, ¿no? Ahora creo es con MD. Ahora creo Beirut. Y creo Mr. Jim. Listo, ya creé los 3 restaurantes que estaban en el diagrama. Según la indicación, Arana, Beirut y Mr. Jim salen de la misma vertical de restaurantes. Y ahora debo pasarme a universidades. Y para eso debo salir de restaurantes y entrar a universidades. cd espacio punto punto cd universidades. Y aquí noto que la estructura es un poco más grande, ¿verdad? Veo que de la línea que baja de universidades salen privada y sale pública. Nada más. Entonces son las 2 únicas carpetas que voy a crear aquí. MD privada, MD pública. ¿Listo? Americana, Autónoma, Metropolitana, Norte salen de privada. Miren la flecha y miren la línea. Y Atlántico sale de pública. ¿Listo? Entonces ahora deberé entrar a la carpeta privada. Y como dije, deberé entrar, escribo cd. Y el nombre de la carpeta. Privada. Miren que ya entró a privada, que está dentro de universidades. Y ahí vamos a crear MD Americana, MD Autónoma, MD Metropolitana. Miren que aquí no puedo autocompletar porque las carpetas no existen. MD Norte. ¿Listo? Ya creé las 4 universidades privadas que están en el diagrama. Y como todas salen de privadas, pues se crean ahí mismo en la estructura sin ningún problema. Y ahora me voy a pasar a pública. Voy a cambiarme a esa carpeta. Entonces debo salirme de esta. O sea, yo deberé salirme toda la cantidad de veces que tenga que salirme. En este caso me debo salir una sola vez. Y me voy a entrar a pública. ¿No? Y aquí debo crear Atlántico. MD Atlántico. Y listo, ya creé toda la estructura. Y actualmente estoy en la carpeta que se llama pública. Entonces yo me puedo salir a devolverme esta Barranquilla. cd punto punto, enter, me salí de pública, cd punto punto, me salí de universidades.
Y ahora estoy en Barranquilla. ¿Listo? Entonces, estando aquí, simplemente escribo tree, por ejemplo, para ver la estructura de árbol, cómo quedó. Y listo. Si nos damos cuenta, pues quedaron idénticas. O sea que todo quedó bien. Ahora, si me equivoqué en una letra, una cosa, bueno, listo. Ahí sí ya, eso ya son detallitos propios de la redacción, pero lo que me interesa es que entienda la estructura del comando md. ¿Ya ven? ¿Y dónde busca uno esas carpetas ahora? En C. Pues, ¿qué ruta dice aquí? La ruta que te diga tu PROM, ahí están en el disco. Si ahí dice C, /users, bueno, yo me voy a user, José, y ahí tienen que estar en la carpeta Barranquilla. ¿Listo? Vamos a mirar. Vamos a buscar, esta es la anterior, aquella quedó en el disco C, usuarios. Y vamos a hacerlo aquí incluso para que vean esto. Users, José, ¿cierto? Y ahí creé una llamada Barranquilla. Miren que ahí enseguida él me la está poniendo. Enter. O sea que yo puedo escribir ahí directamente. También. Y miren, ahí está. Estadios, hoteles, parques, restaurantes y universidades. ¿Ya ven? Miren, es esta que está aquí. Yo puedo desplegarla aquí en la interfaz gráfica. Ahí está. Sí, sí, listo, profe, ya vi dónde. ¿Eh? Entonces, lo que tienen que tener claro, menos, señores, aquí todo es dónde estoy, en qué ruta me encuentro. ¿Listo? Recuerden, siempre se los estoy diciendo. Lo importante es saber moverte por el sistema, entender las direcciones. ¿Y quién te da las direcciones aquí? Pues el PROM, señores. Este señor que está aquí es el que te dice dónde estás tú. ¿Sí? El PROM, este que está aquí. ¿Ya ven? Estamos en el disco C, el directorio raíz del disco C, la carpeta users, la carpeta José, la carpeta Barranquilla. O sea que todo esto que está aquí donde yo ejecuté el comando tree me extrae toda la estructura completa de esa carpeta. Profe, Dígame. y uno puede cambiar el disco C por disco D, ¿verdad? Claro que sí, usted puede pasarse a otra unidad escribiendo D, enter y te pasas al disco D y creas las cosas ahí. ¿Ya ven? Ok. Pero en mi caso, como no hay partición de disco, solamente puedo. Nada más puedes crear las en C, ahí sí no hay de otra. mkdir, miren lo que voy a hacer aquí, entre comillas, otra carpeta con espacios, cerrar las comillas. Miren lo que puse, lo puse entre comillas para que el sistema sepa que todo esto es un solo nombre. Vamos a ver si funciona. Listo. Ahora vamos a ver qué pasó en el disco D. Si la quitan, hay bastantes. Otra carpeta con espacios. ¿Sí ven? La dejó solo como una sola carpeta sin ningún problema. Vamos a verle la interfaz gráfica. Y aquí está otra carpeta con espacios. ¿Sí? Entonces, para poner los espacios tienes que poner entre comillas. Con las comillas es que se le asignan los espacios a las palabras. Exactamente. Okay. En los nombres, pero desde la consola. Porque allá, como tú lo llegues a poner sin comillas, vamos a repetir el comando sin comillas, mkdir otra carpeta con espacios. Entonces, lo que hicimos fue simplemente cogemos aquí, por ejemplo, vamos a crear la misma carpeta, pero sin ponerle las comillas. En ese caso, él va a creer que cada una de ellas es una carpeta. Enter. Y ahí me salió el error de la carpeta con. Dice, el nombre del directorio no es válido. Error mientras se procesaba con. Él me está diciendo que el error fue aquí con esta, porque ese nombre tiene un significado para el sistema.
¿Listo? No me dijo que ya existía, simplemente que no se podía, no es un nombre válido. Pero ya las otras sí las creó. Es más, puedo hacer aquí, le borro la palabra con, porque de pronto pensé, bueno, no creo nada, disculpen, vamos a ver. Y él me dice, ya existe, ya existe, ya existe. ¿Por qué? Porque aquí este generó error, pero los demás no, así que los creó. ¿Listo? Y si le doy dir, entonces aquí está carpeta, otra, espacios. ¿Sí? Porque no le puse las comillas. Cuando voy a trabajar espacios aquí en la consola, debo ponerlo entre comillas para que él me acepte el nombre con espacios. ¿Listo? Esto es un detalle que deben tener claro y deben tener pendiente. Bueno, señores, con eso terminamos la clase. Vamos profe, en la excelente. próxima a ver el comando rmd. Dígame. Ese es para eliminar, ¿verdad, profe? No, ese es para crear. Rmedir es para eliminar, sí. Pero Sí, el comando señor, este. es mkdir.